de lo que acaba de decir el senador? No, a mí se me ocurre, yo escuchaba las opiniones del senador respecto de Cobos, y yo lo escuché, senador, más de una vez, en la época en que Cobos estaba como vicepresidente de la Nación y presidente del Senado e integraba el gobierno nacional, acusarlo a Cobos de traidor, y que realmente fue expulsado de la Unión Cívica Radical porque había traicionado los principios de la Unión Cívica Radical, y hoy en día estamos dando vuelta las cosas. Yo creo que es verdad que hay un montón de temas donde podemos trabajar en forma conjunta, pero lo que uno observa en el Senado y lo que he observado incluso como ministro en su momento, es que sobre temas como algunos con los que estamos de acuerdo, se vota en contra simplemente para votar en contra del gobierno. Ustedes votaron en contra de la Ley de Educación Técnica cuando yo era ministro de Educación. Ustedes votaron a favor en el Senado, por ejemplo, con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, y después sean diputados, el radicalismo votó en contra. Es decir, que hay ciertas cuestiones donde lo principal está en ponerle las piedras en el camino al gobierno nacional y no avanzar de forma conjunta. Yo creo que cada uno de los temas, en cada uno de los aspectos que nosotros estamos discutiendo, es posible avanzar. Ahora, es muy difícil plantear de que Cobos votó a favor del pueblo cuando vota el 82%, cuando nosotros veníamos de un proceso en el cual, cuando hubo que votar la nacionalización de los fondos de la AFJP, se votó en contra, que es lo que posibilitó después no solo la asignación universal por hijo, que es la principal medida social que ha tomado el gobierno en este último tiempo, sino que también permitió la movilidad, donde ustedes apostaban a que la movilidad jubilatoria iba a ser el 1, el 2, el 3%, de acuerdo a la fórmula que estaba planteada. Fue muchísimo más que eso, y realmente fue el gobierno el que después de 10 años empezó a mejorar las jubilaciones, y ahora de repente, sin decir de dónde, aparece el 82%. Me parece que se trata, y en ese sentido creo que siempre que pudimos acordar, y el Senado es un ejemplo, cuando hay políticas comunes que estamos de acuerdo, avanzar. El lugar para el debate y para la discusión de políticas comunes para el país, me parece que es el Congreso, y es lo que venimos haciendo. Lo que no se puede hacer es obstaculizar todas las políticas que quiere llevar adelante el gobierno. La gente nos votó para gobernar. El Congreso nunca fue para el kirchnerismo un espacio para debatir, absolutamente. Y todas las leyes que dice el senador Filmus han sido siempre impuestas por la abrumadora mayoría que tenían. En el tema de las jubilaciones, no es verdad que nosotros votamos en contra de la estatización. ¿Cómo lo íbamos a hacer si nosotros en los 90, cuando el peronismo fue el que privatizó el sistema jubilatorio, nosotros estábamos en contra? Lo que nosotros teníamos es un proyecto diferente, en donde propiciábamos la estatización, pero en donde el manejo de los recursos era con un control diferente. Nosotros siempre hemos diferido en cuanto al tema del dinero. Es una cosa bastante curiosa. En todos los proyectos, incluso la Ley de Financiamiento Educativo, tampoco es verdad que la votamos en contra. Estamos en contra de un solo artículo. ¿Sabe cuál? El que distribuía los porcentajes. 60% de aporte para las provincias, 40% para la nación. ¿Sabe lo que queríamos nosotros? Al revés. Sesión 40 a las provincias. Vaya hoy, haga un recorrido por el conjunto del mapa argentino y pregunte quién tenía razón. Nosotros, que hablábamos de 60 y 40 al revés, o ellos. Pero la Ley de Financiamiento Educativo salió, y salió, nosotros apoyamos en general esa ley. Como también apoyamos en general la Ley de Educación Técnica, no es verdad lo que dice Filmus, como también apoyamos en general la nueva Ley Federal de Educación. Siempre diferimos en los aspectos particulares. ¿Sabe cuál? El capítulo del manejo de la plata. Desde hace muchos años, en la Argentina, lo que se discute es cómo se maneja el dinero. ¿Por qué? Porque... Por la discrecionalidad, Marcelo, por la discrecionalidad, porque cada uno de esos proyectos uno podía estar de acuerdo en el fondo, pero cuando uno iba y veía los números, ahí es donde estaba la trampa. En la discrecionalidad, en la arbitrariedad del manejo de los recursos, ahí el gobierno consolidaba, concentraba poder. O me van a decir que aquí en la Argentina no hubo un modelo de concentración de poder político y económico a partir de la caja del Estado. Pero es así. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo votó usted la Ley de Educación Técnica? Porque eso es un documento. ¿Cómo la votó? ¿A favor o en contra? Nosotros teníamos un proyecto diferente al de ustedes, pero estábamos a favor. No, bueno, la ley del gobierno. Lo que Filmus está pretendiendo es que nosotros hagamos un repaso de cómo votamos todas las leyes que el gobierno presentó hasta sin ninguna coma de modificación. Nosotros estábamos siempre con proyectos alternativos donde inclusive
captando la idea general, la idea central. Nosotros teníamos muchas modificaciones que enriquecían la ley. Nunca las pudimos plantear en el proyecto del gobierno, por esto de que el gobierno siempre pretendió... No, pero por ejemplo, dos cuestiones. La ley de educación técnica tenía un solo artículo con respecto de la plata, de distribución regional, del 0,2% del Producto Bruto Interno va a la educación técnica. De 5 millones pasamos a 600 millones. He estado con el senador Sanz, por eso me llama la atención, en escuelas técnicas en Mendoza, pidiendo disculpas y autocriticándose por no haberla votado, porque no la votaron. No. Cuando fue la ley de educación nacional, que no tiene plata, porque la ley de educación nacional no tiene ningún artículo de plata, hemos hecho un acuerdo en el Senado, modificamos 101 artículos para que también se pueda votar con el radicalismo y otra fuerza en diputados, y después de que nosotros modificamos 101 puntos de la ley de educación nacional, votaron en contra una ley de la en aquel momento la diputada... En todas las leyes de fondo de los últimos años ha habido algunas coincidencias de fondo y muchas diferencias operativas. El problema es que cuando nosotros planteamos diferencias operativas que tenían que ver con quitarle discrecionalidad y arbitrariedad, nunca pudimos lograr meternos en ningún proyecto hasta el año 2009. Desde el 2009, cuando cambió el escenario del número en el Congreso, ahí es donde aparecieron algunas posibilidades de coincidencia. Hasta el día de hoy, bueno, no la hay. La ley de financiamiento educativo. Votamos en ARSA, nosotros le votamos en ARSA al gobierno. ¿Para qué le votamos en ARSA? Para que con el avión de ARSA trajeran la valija de Antonini. ¿De qué se quejan de la oposición en aquellos años? Votamos los paquetes de antievasión de Abad, votamos el arreglo de la deuda externa, votamos la descomposición de la Corte menemista y la composición de la Corte... ¿Estaba mal? No, pero entonces sean justos en el análisis. Lo colocan a la oposición como que la oposición le puso palos en la rueda. ¿Qué palos en la rueda le puso al gobierno? Concentraron poder político y económico, pero sin ningún tipo de cortapisa. Hay una cuestión, perdón, porque si no queda pendiente, es una ley que, cuando el senador Sanz dice lo de 40 y 60, quiero aclarar que nosotros veníamos de 20 y 80. Entonces, lo que hizo el Gobierno Nacional, después de la transferencia que había hecho Menem sin recursos a la provincia, es subir del 20 al 40 el aporte del Gobierno Nacional y bajar de las provincias el 80 en un país. Daniel aísla la educación como si fuera lo único. En un país en donde el tema federal no es el 20-40, 20-80, 60-40, es el impuesto al cheque, 85-15, es la falta de una coparticipación razonable, es la soja que hasta que no vino el problema del campo y la discusión no se distribuía. Eso es el problema federal. Seguro. Gracias, gracias. Sanz. Nos vamos a la pausa, enseguida nos metemos con el otro tema de estos días. ¿Qué hará el peronismo federal? Se reunieron anoche, están con nosotros, van a estar en el instante el expresidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Sá, y el senador nacional Juan Carlos Romero. Y la pregunta, ¿no? ¿Vuelve el peronismo federal? La vamos a responder en instantes, en las dos voces.